siento que si no está Henry, entonces ese es hay el un problema. vacío muy El líder es importante. Henry, pero físicamente no está el líder para estar en la cancha, y pues cuando no estás en la cancha ya no te hacen tanto caso, ¿no? ¿Creen que debe terminar la era de Jardine? A final de estos torneos, Yo Beto. creo que va a terminar el torneo. Pero sí también lo creo. sí creo que cada vez esta olla express está ganando más temperatura Más presión. y la próxima semana Con CACAF, ojo, en Filadelfia contra el Union, ahí es donde pueden explotar muchas cosas, porque lo que sí he notado es que aunque han hecho cambios, han hecho cepillado a algunos jugadores, el grupo no le está respondiendo a Jardiné, Beto. Correcto, y fíjate, John, aquí por ejemplo, en el Clausura 2025 llevaba 20 puntos a estas alturas del torneo, segundo lugar después de 9 jornadas, ahora está en noveno lugar con únicamente 11 puntos, pero no solo eso, sino que viene Juárez, que es un equipo que ayer gana muy merecidamente, y estoy totalmente de acuerdo, pero que llegó con 7 puntos únicamente a la cancha de la Ciudad de los Deportes ayer, y termina ganándole el partido al gigante americanista. Siempre esos equipos se la parten extra contra el América, ¿no? Lo que es muy triste para mí es esfuerzo, Beto. Lo que han pedido es actitud y ganas. ¿Tú ves esa última jugada? Y parece de recreo. yo no parece voy a de que señalar- me vale gorro, ya me quiero ir a mi casa. Yo no me atrevo a decir que es porque no quieran o porque estén Boicoteando nada al de eso, entrenador, boicoteando, ¿no? Yo lo que Pero sí no veo, ves actitud, ¿no? veo nivel, veo falta de nivel, veo que no están en su mejor versión. Un jugador al 100% no le ocurre lo que vimos a Cáceres. O sea, la mejor versión de Cáceres al 80% no le pasa esto. Sí, sí, sí. Entonces está pues al 50 ¿Y o algo Jardine es el así, indicado ¿no? para sacar de esta crisis a la Y así América? puedes ir con varios. Yo creo que sí, yo estoy con Julia. es un Yo gran creo que va a terminar el torneo. Tricampeonato, Beto. A menos Sí, pero ya que pasó. ocurra algo serio en CONCACAF. Sí, Pronto. que es 10 de el marzo. objetivo y es la tarea que le ha dado la directiva a este equipo. Y creo que además estamos viendo, como ya lo habíamos platicado, ya las consecuencias de las decisiones que se han tomado deportivamente en los últimos torneos, ¿no? Después de ese tricampeonato, los fichajes que no se hicieron, las salidas de jugadores clave, porque no podemos hablar de esta debacle del América sin hablar de esas salidas, ¿no? De jugadores tan importantes en ese tricampeonato. Este América está muy lejos de esa versión. Yo creí que contra Tigres habíamos visto el peor partido en la era de Jardine, al mando del América, y lo de ayer fue realmente tremendo. Se va de ver lo que humillación pasó. en Sí, como en dice humillación. Ciro, dándole Qué el vergüenza. reconocimiento a lo que hace Juárez, que es un equipo, antes de que llegara Caixinha, que ya lo venía haciendo muy bien también, con perfiles muy interesantes a pesar de ser un equipo de la parte baja de la tabla, pero que sabes que te puede complicar así las cosas realmente. Entonces, ahí está. Vamos a ir con La León. crisis. Y lo primero que quisiera preguntarte en esta tarde, León Lecanda, es si ya existe un parte médico en torno a esta escalofriante lesión que sufrió el chileno Dávila la noche del miércoles en la Ciudad de los Deportes. ¿Cómo estás, Beto? Abrazo a todos en Enfocados. Todavía no, son poco más de las 3 de la tarde y no hay ningún parte médico oficial, es decir, no se conoce el alcance de la lesión. Lo que sí te puedo confirmar por 3 fuentes dentro del Club América es que se teme que sea una lesión seria, una lesión que tenga daño en los ligamentos de la rodilla derecha del atacante chileno. Y esto implicaría una recuperación de entre 7 y 9 meses, como hoy se maneja en términos de rehabilitación para este tipo de casos que además pasan por el quirófano, Beto. Eso significa que en el último trimestre de este año seguramente regresará a las canchas Víctor Dávila en el escenario, desde luego, de que la recuperación vaya conforme lo planeado. Claramente él sentía que estaba listo ya en la segunda parte para ingresar antes del minuto 82, que es cuando se da el movimiento para el ingreso del Rayito. Y hay sí un antecedente o dos. El del verano pasado, cuando estaba la oferta del Al Rayyan de Qatar por $10 millones, que iba a aumentar ostensiblemente el salario del jugador uruguayo, y la cual rechazó el Club América. Luego vino una tensa negociación de aproximadamente 3 meses hasta que se pudo ya dar la renovación de contrato hasta junio de 2029, con un aumento salarial del 35% para Rodríguez, y con la promesa verbal de que una vez que se llevara a cabo la Copa del Mundo, y que obviamente se espera que Brian Rodríguez juegue con Uruguay, se iban a escuchar ofertas del viejo continente. Sin embargo, llegó una hace unas semanas, la del CSKA de Moscú, y era de $11 millones, y también con un salario muy importante para el jugador. Y como también la rechazó América,
y de repente me da la sensación de que Brian Rodríguez sabe que él y Alejandro Zendejas mueven a este equipo y tal vez él mismo sienta que ya está en su etapa final, ¿no? En su ciclo ya cumplido aquí en el Club América. Esa es la lectura, los otros son hechos, pero esta es la lectura que me da a mí su lenguaje corporal. León, cuando pierden con Chivas, dicen que falta actitud, ¿no? Y luego lo de Tigres. Es decir, ¿a qué atribuyes? Porque pareciera que los jugadores no están a muerte con Jardiné, como si lo estuvieron no hace mucho tiempo. ¿A qué atribuyes esa falta de la voy a partir? Porque eso, yo como americanista, eso detecto, que no están saliendo a partírsela. Sí, mira, también es una lectura muy válida, John, la que tienes, ¿no? Y te escuché con mucha atención justamente en Fútbol Picante y ahora. Jardine se ha encargado de decir en todas las ruedas de prensa que no pasa por la actitud de sus jugadores, que el tema no es un asunto de esfuerzo o de falta de compromiso. Lo que sí es un hecho es que el equipo no le está respondiendo. Es el peor torneo de André Jardine lejos en rendimiento hasta las 9 jornadas, es decir, a la mitad. Solamente lleva 11 puntos. Si hoy el torneo hubiera acabado no estaría ni en liguilla. Y si uno ve el porcentaje de victorias, 63% en su primer torneo. En todo el 2024, cuando consigue el segundo y tercer título, 56%. Baja un poco el rendimiento al 48% en el 2025, cuando América se va sin títulos. Pero ahora estamos hablando del 33%, 36% aproximadamente. Eso significa que ha venido a la baja y es un equipo en reconstrucción, él lo dijo, pero hoy los jugadores siguen mostrando una baja de juego que viene prolongada en muchos casos desde el año pasado y otros apenas están adaptándose, ¿no? O sea, de repente creo yo que exigirle a Rafael Veiga, que tiene 4 semanas en México, a Vinicius Lima, que ha jugado 28 minutos en el primer equipo, al mismo Thiago Espinosa, que ayer debutó y tuvo 66 minutos, sale por una amarilla, o al mismo Rodrigo Dourado, que podría ser al que más se le pueda exigir porque ya venía del Atlético de San Luis y conocía a Jardine, pues seguramente están en un periodo de adaptación. Muchos de los refuerzos llegaron tarde y esa es una responsabilidad de la directiva. Entonces yo te diría, John, redondeando todo esto, que va en todos los niveles, la responsabilidad de la directiva por haber planeado mal al equipo después del tricampeonato, con malas inversiones, con jugadores que no llegaron a tiempo, con reemplazos que nunca se establecieron aquí, de jugadores críticos, como decía Heriberto. Claro, jugadores que fueron un fiasco, como San Maximán, y luego la responsabilidad de los jugadores que han tenido una baja de juego muy notable, muchos de la base del tricampeonato, y también del propio Jardine, que hoy no le encuentra ya la cuadratura al círculo, parece, ¿no? Desde arriba, cuando ves la lectura del partido, dices, bueno, ha intentado de todo y el equipo no le responde. Ayer hablábamos justamente previo al partido León de lo que podía presentar André Jardine y termina sorprendiendo, ¿no? Con los ajustes que hace en este 11, con Chiquito por derecha, sin apostar por Violante, por Gutiérrez por ese costado, con Zúñiga del otro lado, que Brian no fuera titular, aunque ya dijo que no estaba para ser titular en este partido, con Mejía. Hace algunos movimientos, ¿no? Y lo platicábamos, ¿qué esperar de este 11? Nos termina sorprendiendo el técnico brasileño. Sí. Ramón Juárez, titular, decide sacar a Ramón Juárez, meter incluso a Durado, que tuvo muchos problemas para jugar en esa posición como central, y esto por supuesto sigue haciendo eco, ¿no, León, de este ruido, de una posible mala relación? ¿Cómo está en este momento el vestidor, la relación de este América del tricampeonato, que era una comunión tremenda entre jugadores y el técnico brasileño? ¿Cómo está en este momento la relación con los jugadores? Es que está clarísimo lo que dices, ¿no, Julia? Se ha tensado la cuerda en todos los niveles, los niveles de la presidencia deportiva, la salida del director deportivo el 28 de enero pasado, Diego Ramírez, el respaldo que se le dio a Jardine con refuerzos que finalmente él había visto y había pedido, negociaciones que fueron muy distintas a las anteriores, ya no compras y contratos largos, exorbitantes, sino préstamos, pero jugadores al fin que a Jardine le podían dar respuestas o soluciones en la cancha, pero le empieza a llegar tarde estas soluciones, ¿no? O digamos, estas incorporaciones a la América, porque todos son de febrero para la fecha, ¿no? Estamos hablando de un mes. Y aquí hay otro antecedente, ¿no? El de Henry Martín en el clásico, justamente lo que decía John, en las declaraciones que da post partido el capitán, ¿no? Hubo una reunión entre ellos
hablaron, cerraron filas, le dio el voto de confianza como su capitán, pero pues luego se le lesiona los últimos 2 partidos. Y hablando de los ajustes y las modificaciones, hay 2 temas bien importantes en esto que dices, ¿no? La relación tensa, el jugador empieza a ponerse nervioso, algunos piensan que ya están en su etapa final y van a salir en el verano, y otros de repente no han tenido el tiempo de adaptarse y otros vienen saliendo de lesiones. Ayer ajusta un 4-4-2 nominal porque, mira, no estaba Cendejas al 100%, tampoco Rodríguez, y en el caso de Isaías Violante, que los había cubierto a los 2 en ambos costados, sufrió un esguince de rodilla que lo va a dejar fuera 3 a 4 semanas, entonces no estaba disponible ayer tampoco, y América no tiene más extremos. Esa es la realidad, ¿no, Julián? Entonces de repente dices, pues 4-4-2, ¿no? Porque es lo que tengo, y no le funcionó, está clarísimo. Y Martín lesionado también para acabarla de molar. León, muchas gracias por la información. Beto, y nada más agregar, recupera Vinicius Lima, cumplió su partido de suspensión, va a recuperar seguramente en un mejor rendimiento, más cerca del 100%, a Cendejas, a Rayito Rodríguez, a Cristian Borja, que también por sobrecarga no arrancó el partido de ayer, y veremos, ¿no?, cómo se presenta. Ahí vamos a estar el sábado en Querétaro, porque es uno de esos partidos bisagra. Pero el de Philadelphia Union, que dice la visita del 10 y el que paga Union la vuelta el 18 de marzo, ahí se va a definir mucho de lo que va a pasar en el verano. Ciertamente. León, muchas gracias por la información. Buenas tardes. ¿Y qué pasó con el América en un año, entre enero del 25 y marzo del 26, un poquito más de un año? ¿Qué ha pasado con el América? Vamos a analizarlo ahora. ¿Se desmoronó? Ha venido claramente de más a menos, se ha desprendido jugadores muy importantes. Yo creo que lo de Fidalgo la salida de Fidalgo creo que es un punto importantísimo en lo que estamos viendo reflejado ahora. Y era justo lo que decía León, ¿no? Porque ahora estamos viendo, como ya lo comentaban, las consecuencias de esas decisiones de parte de la dirección deportiva, de traer jugadores, fichajes caros que no te sirvieron, de pagar sueldos muy altos, entonces ya te impedía en este torneo hacer una reestructuración porque tenías que deshacerte de unos para poder traer a otros, y viene entonces la cabeza de Diego Ramírez y le dan un poquito más la libertad a Jardine, que ahora tendría que venir esto acompañado de la paciencia, ¿no? Si confiaste en el técnico brasileño para traer a estos refuerzos, que pasa el periodo de adaptación, acaban de llegar hace un mes y es un torneo de reconstrucción. Si no hay paciencia, entonces en Cuapa, por supuesto, le dirán que no, o el propio brasileño dirá que no, que se va al final del torneo, pero son malas decisiones que han venido desde la directiva. También tiene responsabilidad el entrenador con ciertas alineaciones y con decisiones que ha tomado también desde la pizarra, y por supuesto esto termina permeando en los jugadores, en el nivel de confianza, en la conexión, en todo. Es un todo realmente lo que está sucediendo. Que empieza desde que Julián Quiñones quería más dinero, no se quería ir, le ofrecen y se va, y empiezan poco a poco a irse ciertas piezas que eran importantes para los títulos. Incluso desde un poco antes, ¿no, John? Sí. Cabecita, por ejemplo. El Cabecita, y luego en términos taurinos fue un estocazo, o en golfísticamente hablando, fue un shank, es decir, lo de Maximán fue un petardo, es decir, lo admiten que fue un error garrafal traerlo. Que eso es increíble, ya lo había pasado antes al América con Jeremy Monés, tratando de traer una figura. Pero el hilo conductor para mí, que paulatinamente se fue cayendo el equipo, es que Henry era muy importante y todavía lograron ser campeones con Henry entrando desde la banca, compitiéndole a Aguirre. Y se fue para abajo Henry, y también ha habido otras piezas que no han funcionado. Pero yo sí creo, y lo vuelvo a decir, el América le falta un Chucho Benítez, le falta un Matón, alguien que meta los goles, un Cabañas, y yo creo que no han encontrado ese Matón. Yo lo que creo es que hay varios problemas por diferentes flancos. O sea, esto no se va a resolver con la llegada de Henry, o no se va a resolver nada más con la vuelta de Cendejas. Sí, te va a mejorar. Entonces, una cosa son los lesionados, otra cosa es la baja de juego de no uno ni dos, de varios de los que están jugando como titulares. Ya recién hablaba de los lesionados León Lecanda. Y lo del liderazgo, sí, lo siento muy claro, ¿no? Te falta un armador en medio campo, el que llegó, pues llegó al cuarto para las 12 y no está al nivel del que tenías, entonces le falta un centro delantero. ¿Cómo repartirían las responsabilidades? Más, como cierre de esto, Beto, te digo, no se resuelve con que vuelva este o con que vuelva aquel, porque entonces tienes otros 2 o 3 flancos que atender, o sea, no se resuelve tan fácil, yo creo que esto que le está pasando a la América en este momento. ¿Cómo está la repartición de responsabilidades o de culpas les toca entre a todos, entrenador y jugadores? Les toca a todos en mayor o menor medida, pero sí creo que aquí la puesta a punto individual
de los jugadores es una parte que a mí me deja con mucho que desear a estas alturas. Sí. Inteligencia deportiva. Sí. ¿Funcionó o no funcionó? Santiago Baños aprobó o no aprobó, llegó. Luego, ¿qué quería Jardiné? ¿Le trajeron lo que quiso o no? Porque acaban de hacer una limpia total. Entonces, más vale que estos refuerzos le funcionen a Jardiné. Yo creo que se han conjuntado muchas cosas, porque vean del tricampeonato, estos son los que quedan. ¿Y cómo está Cáceres después de verlo ayer? Juárez, ¿no? Kevin Álvarez. Yo creo que Israel Reyes es el único que se Henry salva casi no ha jugado. Pero de todos estos se salvan Cendejas y Reyes. Increíble que ahí está el nombre de Néstor Araujo todavía en la nómina. Jonathan. Esa es otra mala decisión Otra que mala les ha costado una fortuna, porque Araujo sigue cobrando su contrato. Totalmente, ¿no? totalmente. De las malas decisiones que ha tomado la directiva. Veamos ahí que realmente sigue una base muy importante de la plantilla del tricampeonato. Álvaro Fidalgo se fue, uno de los hombres más importantes de esos títulos con el América. Se va Aguirre también. Y insisto, a pesar de las malas decisiones, me parece que el mensaje de la directiva con el despido de Diego Ramírez y con los refuerzos que pide específicamente André Jardine es ese voto de confianza, ¿no? Ahora tendrá que venir la paciencia, y no sé si existe esa paciencia para decir, somos el América y el América no puede estar en reconstrucción. Pues sí, son ciclos y el América tendrá que entrar en reconstrucción. No, el América tiene que estar ganando títulos. Eso te puedo decir que no hay. Pues en las mejores ligas de Europa pasa también. Claro, pero si el Real Madrid está en crisis, no le dicen que tiene tiempo para recuperarse. Corren al técnico y siguen con el que sigue. Y traen a otro peor y está Sí. así está como está el Real Madrid. Exactamente, sí. Hagan el siguiente ejercicio. Fulano de tal puede jugar mejor de lo que ha jugado en esta temporada, y vayan uno por uno. Sí. Y se van a encontrar con muchas respuestas afirmativas. Kevin puede jugar mejor, por supuesto. Cáceres puede jugar mejor, claro que sí. Eric Sánchez, sí. Pero Kevin Y tampoco así ha llegado a puedes su máximo ir nivel o lo que se una esperaba de él en el tras otra. América. Sí, pero no lo trajiste para estar en la banca, o sea, ya ni para tener Fíjate minutos. lo que te costó de Puedes Pachuca. ir uno por uno, de verdad, y decir, pueden jugar mejor. Por supuesto que Malagón tienen es para un más. ejemplo, no es el mismo. Bueno, Está vamos a punto comparar, individual. la alineación de ayer con las alineaciones de los campeonatos conseguidos por el América. Y encontrarán ustedes que hay varios jugadores que todavía están en el América, pero desde luego que hay otros como Pero Quiñones, mira ese medio campo. como Diego Tienes Valdés, a Iona, a Fidalgo, Álvaro que ya y no a está. Valdés en ese medio campo. Eso te hace toda la diferencia. Y otro Henry. Y era una línea defensiva sólida. Hoy no hay solidez en la segundo línea título, defensiva Julia, de América. Ahí está seguía Chicote. Valdés, que era una pieza clave del América, que ahora no tiene un jugador que lo reemplace como orquestador, como armador, como creativo. Lipkowski se lesiona y nunca fue el mismo, ¿no? Luego en el tricampeonato estaba ya Cervantes ahí en la media cancha. ¿Sabes a quién extrañan mucho también? A Richard Sánchez, jugador importantísimo del América. Ese tiro de media tricampeón. distancia, ¿no? No estaba teniendo minutos y terminó yéndose. Aquí cambió el parado. Sí, y los que siguen, pues algunos han estado lesionados, Martín Cendejas, y otros han estado por debajo de su nivel. Ahorita hay dos en el América que para mí se salvan de no decir que están mal. Israel Reyes. Israel Reyes Cendejas y Cendejas. Y hay porque hasta Brian ha Esta es estado la alineación para de abajo. ayer, Brian. donde hay jugadores que a mí, Brian. francamente me parece que no están al nivel. Es propio Espinosa, Mejía tampoco, Dourado, pues tengo mis dudas. De jugadores, Dávila, que lamento mucho su lesión, pero tampoco ha estado al altísimo nivel que de él se esperaría. Y esa mancuerna, Jonathan Dourado, creo que ya hemos visto, no te da la dinámica, no te da la generación de fútbol que Sobre esperarías. todo sin balón. Les Además, cuestan mucho los partidos sin balón, ¿no? A esa dupla, a ese doble pivote en el medio campo.